Entrevista al señor Jorge Altamira, fundador y presidente de Política Obrera, Partido Obrero. 8 de agosto de 2023. Radio Mía, la radio de todos. Para mí usted es una persona, con todo respeto se lo digo, un dinosaurio de nuestra política, ¿sí? En donde de repente son pocos, ¿sí? Los que pueden llegar a tener el privilegio de poder escucharlo de primera mano. Para mí es todo un privilegio, todo un orgullo. Dicho esto, tenía que decírselo porque realmente son ese tipo de gente que uno dice, ojalá que lo tengamos siempre, ¿verdad? Y yo sé que esto de repente ahora vamos a tener su audio, vamos a tener su video, ¿sí? Y lo vamos a tener de acá a la posteridad. Es así, ¿sí? Admirado totalmente de usted. Esa sonrisa, porque me asustó cuando se me puso serio. Dije, no, se me pone serio. Sonamos. Me hace la revolución. Estaba simplemente expectante, ¿no? No tenía ni serio ni nada. Me hace la revolución, dije yo. No. A la radio no. Estaba así, en espera nomás. Bueno. No. Cuénteme un poquitito. A ver, vamos a distendernos un poquitito. Cuénteme un poquitito su carrera política, porque yo estuve más o menos mirando un poquito su historia, ¿no? Y allá por sus 15 primeros años, ¿no? Ya había empezado usted a dar los primeros pasos en la política, ¿puede ser? Sí, claro que sí, pero eso demuestra que no es una carrera. Exacto. ¿Me entiendes? Es una forma de vida. No tengo una aspiración a ocupar un cargo determinado. No es el objetivo nuestro y el mío el ocupar cargos en el aparato del Estado. Tal cual. Yo soy un socialista y lucho por acelerar la transición del capitalismo al socialismo y encabezar un movimiento de gran emancipación de los trabajadores. Muy bien. En ese sentido no se trata de una carrera, de ninguna manera, es realmente una vocación y hasta cierto punto admitiría que es una profesión porque a través de la experiencia, del estudio, de la actividad, se van desarrollando habilidades. Ciertamente. Para comunicar, para entender, pero no es una carrera. O sea que usted no se define en realidad como un político de carrera, sino más bien de vivencia. No, soy un militante. Un militante. Indudablemente. Me he destacado, digamos, y he abordado mi vida desde ese punto de vista. Es verdad que a los 15 años, mira, a los 15 años exactamente, yo trabajaba ya, le cuento, ¿no? Y el delegado del laboratorio que yo trabajaba, con otros delegados sindicales de otros laboratorios, sanatorios, etcétera, querían hacer bajo el gobierno de Aramburu y Rojas, querían celebrar el 1 de mayo. Y la forma en que el delegado de mi empresa se comunicaba con los otros delegados era a través mío. En el sentido de que, bueno, llevaba mensajes, escuchaba respuestas, porque para algunas cosas, en mi trabajo en esa empresa, yo tenía que salir y hacer trámites para la empresa. Entonces matábamos 2 pájaros de un tiro y hacía una actividad sindical y me acuerdo que fui al acto. El acto se hizo y me sentí bien. Y era exactamente 1957, 1 de mayo, y yo tenía exactamente 15 años. 15 añitos. ¿Qué tal? Eso realmente a mí no le puedo describir, y me cuesta muchísimo la parte profesional, ¿no?, de esta entrevista, porque no puedo menos que ponerle un poquito del corazón, ¿no? Es la realidad. Esos hitos que uno dice, yo me crié con, ¿verdad? Yo me crié con, porque desde que yo tengo uso de razón política, ¿no?
que usted es un nombre siempre en la mesa. Y lo lindo de todo esto, hoy que soy grande, de poder entenderlo, es que siempre lo vi combatiendo, en el buen sentido, ¿no? Siempre lo vi combatiendo, siempre lo vi del lado del trabajador, siempre lo vi del lado del necesitado, de la gente que no tenía voz. Y usted un poquito fue la voz de esa gente, ¿verdad? Es así. Bueno, a lo mejor no en un sentido directo, pero claramente atendió a las preocupaciones. Ah. Quiero decir lo siguiente, la actitud combativa no es solamente aquella que se expresa en una polémica o que se expresa en una acción práctica de lucha. Yo tengo para mí que la inteligencia humana solo progresa si se desarrolla en forma combativa. Bien. Porque siguiendo a los grandes filósofos, creo que todo debe comenzar por la negación. Es decir, uno tiene que plantar negación. ¿Qué quiere decir? Negar lo aceptado como algo que en algún momento fue un cambio, pero que luego se transforma en algo diferente por la evolución. Entonces usted, negando eso, va produciendo otros cambios, es decir, va produciendo una acción afirmativa que luego niega. No puede haber combatividad efectiva, real, si no hay también un pensamiento que tenga un método combativo. Es muy difícil que la ausencia de una metodología de pensar crítica alimente en el tiempo sustancialmente la combatividad, porque le quiero también comentar lo siguiente: acá hay que ser combativo en las buenas y en las malas. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces ha habido grandes victorias de la clase obrera, abrieron campos de organización, de democracia, de desarrollo, pero hubo periodos negros, y como le acabo de señalar por ese 1 de mayo del 57, yo de alguna manera me combatí a la dictadura de la Libertadora, a los golpes de Estado que vinieron después del derrocamiento de Frondizi, a la dictadura de Onganía y a la dictadura de Videla. Es decir, yo cuando cumplí 42 años no había vivido en un régimen de libertad política. Entonces quiere decir que es una combatividad que también se construyó en ese flujo extremo que es el combate contra dictaduras progresivamente más sangrientas. Bien. Bien. Esto es política, yo digo, es política en el mejor sentido, ¿no? de la palabra. Porque usted nos dio en pocas frases, en estos minutos que llevamos de charla, una gran lección, ¿verdad? La política bien entendida, la política sin, ¿cómo decir? Sin fines de lucro, podría decirse. Una política que a mí me recuerda, y discúlpeme si me pongo un poco melancólico, me recuerda a la definición del amor, porque el amor es el dar sin esperar nada a cambio. Usted, según tengo entendido, ya está en sus 81 años, ¿verdad? Exactamente. 81 años, de amor sin esperar nada a cambio. Completamente en una situación de plenitud política. Qué linda frase. Plenitud política. Plenitud política. Creo que trabajo mucho más de lo que trabajé en el pasado. Y porque ahora también tiene el peso sobre sus espaldas de la experiencia adquirida, ¿verdad? Claro, además porque soy más selectivo. Claro. Antes me anotaba en todas y ahora sé que tengo que privilegiar cuestiones,
digamos, más urgentes, estratégicas, claro, formativas, claro. y eso me exige un trabajo mucho mayor. Yo, por ejemplo, ahora voy a participar de un seminario, después que termine las PASO, Sí. poquitos días después voy a participar en un seminario internacional en San Pablo, Ajá. a donde ya envié por escrito mi ponencia, la ponencia para el debate en ese plenario, en ese simposio o conferencia, como usted quiera llamarlo. Uh-huh. Bueno, en el marco justamente de las necesidades que hoy día nuestro país está padeciendo, la presencia suya en ese simposio, digámosle, para darle un poco más de interés, ¿no?, para los sesudos, un simposio, ¿sí?, también marca diferencia, ¿verdad? En donde un político que es un político de oficio, ¿sí?, me permite esa frase, un político de oficio, ¿sí?, exacto. presenta su impronta y expone delante de estos sesudos, como me gustaría decirles también, las verdades, ¿no? Las verdades que de repente el común de la gente, el vulgo de la gente también desconoce. ¿Por qué desconoce? Porque están mal enseñadas y por ende mal aprenden la política. Piensan que la política es escucharlos debatir en un noticiero y luego decidir quién debatió mejor y votarlo, ¿no? Sin darse cuenta que de repente detrás de ese voto viene también luego las consecuencias, ¿verdad?, de poner a alguien al mando de todo lo que es un país. Esto es... Bueno, esto es muy válido para estas elecciones, que yo en mi afán de provocar la tensión, la defino como elecciones reaccionarias. Reaccionarias. Reaccionarias porque el pelotón que encabeza estas elecciones y la tendencia general es a provocar un desenlace de esta crisis extremadamente negativo para los trabajadores, y le digo más, negativo para la democracia. Claramente. Cuando en una campaña electoral todos se ponen de acuerdo, a pesar de una deuda externa, de una deuda pública impresionante, confiscatorio, todos se ponen de acuerdo en atacar piquetes, entonces quiere decir que hay un telón de fondo reaccionario muy grande, porque a nadie se le ocurriría en Estados Unidos criticar los piquetes que hoy en Hollywood están protagonizando guionistas, actores y directores. Claro. No se les ocurriría porque los piquetes son una tradición histórica del movimiento obrero de Estados Unidos. Qué gran desconocimiento de estas verdades hay en el pueblo. Qué gran desconocimiento. Bueno, hoy estuve en el Bajo Flores. Les cuento esto muy interesante. Estuve en el Bajo Flores, una gran asamblea, numerosísima. Y luego que terminé de hablar y habían hablado otras personas, otros compañeros, le dijimos al público si quería interpelar, preguntar, interpelar, marcar posición. Y una mujer señaló lo siguiente: me siento muy humillada por cómo me atacan por mi condición de piquetera. Ajá. Siento que todos me abruman. Bueno, que corto la calle, que tengo un plan, que tengo esto, que tengo lo otro. Es decir, era una mujer que pedía lo siguiente: ¿cómo combato esta humillación? Quiere decir que hay un proceso reaccionario. Yo le di todos los elementos, le di absolutamente todos los elementos. Por ejemplo, la palabra piquetero no es una palabra de la lengua castellana, es una anglinización. La palabra la inventaron los norteamericanos y se llama picket line. Picket line, cortar la calle. Estacas en línea, es decir, obreros que se ponen para impedir que los rompehuelgas ingresen a una fábrica. Claro.
Entonces los obreros que habían ido a Estados Unidos de América Latina, al volver a sus países, la popularizaron como piqueteros. Ajá. Por lo tanto, la gran democracia del norte también tiene una tradición obrera y atacan la tradición obrera de la democracia del norte y defienden la historia colonialista de la democracia del norte. ¿Qué tal? Es increíble porque, claro, uno lo que menos va a pensar que el rey absoluto de la derecha, el rey absoluto del capitalismo, tenga tras sus líneas gente que lucha en contra de ellos mismos, ¿no? O sea... Bueno, ¿por qué tenemos el 1 de mayo? Ya, y bueno, por las obreras de aquella fábrica famosa, claro, y en ellos estaba. Claro. Allí ¿Y el Día estaba. Internacional de las Mujeres? También, claramente, claro, todo sale de ahí, todo sale de ahí. Dos grandes masacres en Estados Unidos. Ya. ¿Ve? Yo la otra vez hablaba con su jefa de prensa, con Julia, y le comentaba un poquito, me desbordé un poquitito, porque como yo le decía, uno pone un poco el corazón, cosa que no debería hacer en una nota, ¿no? Pone un poquito el corazón propio y se excede a veces, ¿no? Yo soy de excederme, yo soy muy, en ese sentido, soy muy flemático, soy de excederme y de no callarme cuando realmente siento algo y lo pienso y lo digo, ¿no? Y me parece la mejor manera. Entonces, yo le decía, ¿no? La gente se deja llevar por lo que estos pseudos políticos a veces le enseñan y le enseñan mal, como decía hoy, porque hay algo muy importante en la política. Y primero que nada, para poder hacer política hay que entender la política, hay que saber qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? A ver si puedo desanudar esto que quiero decirle. Una cosa me enseñaba mi padre cuando yo era muy chico y me decía, se fue su imagen. ¿Se fue su imagen? Se me fue. ¿Ah, se fue? Sí. Pero me veo acá. Sí, pero yo no. Yo veo mi imagen y tengo abierta la parte de imagen. Muy bien. A ver. Yo no lo veo, se me fue, don José. Bueno, no importa, lo sigo escuchando. Sí, pero acá tengo mi imagen. Bueno, lo sigo escuchando. El tema le decía, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora hace ya unos minutos que estábamos hablando y en realidad usted es el presidente, ¿verdad? Fundador del Partido Obrero, ¿es así? Es así. Bueno, y dése cuenta que de todo lo que dijimos jamás mencionamos al Partido Obrero. Porque en realidad, si bien usted representa esta rama política, ahora volvió. Ahí volvió. Ahí volvió su imagen. Bueno, si bien representa esta rama política, usted no le dio importancia prima a esto, sino que le dio más importancia a explicar a quien le está escuchando, a este pequeñito que lo está escuchando, enseñarle básicamente las primeras armas de lo que debería ser la política, ¿no? Y eso realmente también a mí me deja mucho, porque usted no quiso ganar un pseudo partidario, usted quiso aclararle al que le está escuchando cuál es su función, ¿no? Y eso es un tesoro inmenso. Bueno, le digo lo siguiente, para un socialista, el partido no tiene intereses particulares. Muy bien. No tiene intereses específicos de un partido. Es solo un medio. Lo que trata de expresar es la mejor orientación y entender las tendencias que se nutren y que se desarrollan dentro de la masa trabajadora. Hacerla consciente de sus intereses generales. Claramente. Evitar que se compita de un obrero contra otro obrero, porque en el fondo la dominación capitalista se basa en la competencia entre los obreros entre sí. Divide y triunfarás, ¿verdad? De organización, en la burocratización de las organizaciones. Claramente. Y de otro lado, también déjeme que aclare que el Partido Obrero sufrió una crisis en la cual fueron expulsados 1.500 militantes, de manera que en estas elecciones
estoy participando por la lista de Política Obrera, que fue el nombre original de nuestro partido, es decir, cuando se fundó, y que tuvo que cambiar su nombre en 1983 porque la dictadura militar nos había ilegalizado. Sí. Entonces no nos podíamos presentar ante la justicia con el nombre de un partido que estaba ilegal porque la dictadura siguió hasta octubre del 83. Claro. Hasta después de las elecciones. Claro, era marginarlos a propósito, ¿no? O sea, una manera de marginarlos, claro. Política Obrera, Partido Obrero. Bueno, esta crisis en el Partido Obrero también es interesante, por lo menos desde el punto de vista de la inquietud que usted me expresa. Porque en esta crisis nosotros defendimos los principios históricos del Partido Obrero, no el aparato. Claro. Y cuando el aparato del Partido Obrero se enfrentó a los propios principios del partido, estalló una crisis. Y usted ve ahora al Partido Obrero en una pugna faccional para ver quién se lleva la mejor candidatura dentro del frente de izquierda. Entonces, como usted ve, en la defensa de nuestros principios, de nuestro método, de la causa que nosotros representamos, nosotros nos podemos rebelar y nos rebelamos contra la arbitrariedad en la que puede haber caído nuestro propio partido. Con esto ya le refuto que no tengo una carrera. Claramente. Porque la carrera la tenía dentro de ese aparato. Claramente. Claro. En cambio, al desligarse de ese aparato, crisis, claro. Ha habido una crisis, nosotros defendimos nuestros principios históricos y claramente nosotros somos la continuidad del Partido Obrero que usted conoció. Claramente. Bien, bien, muy bien la aclaración. Bueno, no sé si llamarlo don José o don Jorge, porque también sé que hay dos maneras de llamarle, ¿verdad? Sí, bueno, pero también tiene que ver con todo lo que hablamos. Porque en las condiciones que yo le describí de 3 o 4 dictaduras, militábamos como chicos, jóvenes, incluso bajo la orientación de los adultos, con seudónimos. Claro. ¿No es cierto? Un adulto a mí me dijo, cuando yo escribí mi primer artículo, no lo firmes con tu nombre, firmalo con un seudónimo. Claro. Ahora, lo interesante de la historia es que cuando comienza el proceso democrático, yo me doy cuenta que si no reivindico ese nombre, rompo una trayectoria. Es verdad. Un momento que muchos sectores de izquierda, después de la caída de la dictadura o de la partida de la dictadura, se acomodaron a la nueva situación. Yo dije, acá no nos acomodamos nada. Bien. Aunque sea un gobierno democrático, no va a luchar ni por la emancipación de los trabajadores, ni siquiera por la justicia social. Y la pobreza en Argentina se ha acrecentado enormemente, aunque claro, no en línea recta, desde el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín fue el primero en que dio un plan social. Se llamaba PAN. Sí. Programa Alimentario Nacional. La caja del pan, sí. Una caja del pan. Así que usted ve que viene de lejos esta incapacidad del capital de desarrollar las potencialidades productivas teniendo en cuenta el interés de las grandes masas. Porque en definitiva es de lo único que se trata. Para desarrollarlo en función de una minoría no tiene ningún sentido. El asunto es que sea una potenciación de la humanidad en su conjunto. Claramente. Más claro, hay que echarle agua con lavandina, don Jorge, don José. Bueno, mire, vamos a ir al contexto formal de la nota, ¿sí? Y yo le voy a hacer algunas preguntas, que ya Julia seguramente también le habrá dicho, o sea, habrá pasado, ¿sí? Son 9 preguntas y después yo lo dejo a su libre criterio lo que usted quiera decirle a la gente, al pueblo, a la Argentina toda, ¿sí?
Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, mire. Y mire que esta las pensé, porque tenía tanto para preguntarle, pero bueno, vamos a ver si hicimos bien la tarea. La primera pregunta, ¿cómo se ve usted posicionado en el score de la política actual de nuestro país? ¿Se entiende? Sí, bueno, no solo acá ya, no se trata solo de mi persona. Política Obrera, fíjese que después de una crisis rápidamente logró reunir las condiciones para ser un partido nacional y participar, digamos, de estas elecciones. Y como le dije recién, estas elecciones son reaccionarias, porque lo dicen todos los días, el propósito es que a través del voto se forma un gobierno con autoridad para aplicar un severo plan de ajuste contra las grandes masas. Claramente. Una elección que tiene ese norte es una elección reaccionaria. Ahora, nadie dice esto. Por lo tanto, acá hay un bloque reaccionario, algunos ultraderechistas, otros derechistas, otros menos derechistas, que está apuntando todo en una misma dirección. Ahí en el Bajo Flores hoy mismo dije que estas elecciones no están concebidas para resolver los problemas populares, están concebidas para agravar los problemas populares. Además están concebidas para ver si pueden suturar un Estado, un aparato de Estado que está quebrado. ¿Qué es lo que demuestra que está quebrado? Nadie sabe dónde está el presidente. Claramente. En el Congreso se está haciendo una suerte de juicio político a la Corte Suprema. La Corte Suprema aparece cuestionada por el Ejecutivo y el Ejecutivo es cuestionado por la Corte Suprema. Las leyes no pasan el Senado. Es tremendo. El Poder Legislativo no se reúne. ¿Esto qué es? ¿Desidia? ¿Se fueron de vacaciones? No. Esto es una crisis completa de régimen político. Ellos lo saben. Dice, ¿cómo lo suturamos esto? Viene la reta y dice, hagamos un gobierno de unión nacional, dejemos la grieta, porque nos estamos suicidando entre nosotros. Bull dice, no. Si te vas a juntar con los kirchneristas, el país va a seguir sin rumbo. Acá lo que hay que tomar el poder con una mano firme y arrasar con todo. Es otra perspectiva para el mismo problema. Es decir, no solo se trata de reorganizar políticamente la situación para aplicar un programa fuertemente negativo para los trabajadores, sino que ellos tienen un problema del aparato del Estado y tienen un problema de relaciones internacionales porque la deuda total argentina es de 550.000 millones de dólares. Una platita. Claro, no, pero quiero decir, esto inviabiliza las relaciones internacionales del país. Claramente. Porque nadie le presta a alguien que está completamente endeudado. Y cuando digo le presta, me refiero a una transacción comercial elemental. Comprar una máquina en el exterior y pagar en cuotas. Claro, el ahora 12 aplicado al FMI. A la relación internacional. Claro. Lo tienen vedado. Claro. Entonces, como usted ve, esto es una crisis de régimen, de organización social. Este es mi punto de vista, digamos, con respecto a la pregunta que usted me señaló, en el sentido de que somos el partido que de conjunto, de una forma global, sistemática, hace este diagnóstico y considera que hay que atacar al régimen en su conjunto y, con mucha paciencia, porque esto no admite apuros, desarrollar una alternativa gubernamental de los trabajadores. Bien. Bueno, segunda pregunta. Defíname, a ver, en 3 palabras, mire, y en esto fui muy escueto, en 3 palabras, su propuesta. Sí, las propuestas son importantes. La primera es que en Argentina nadie gane
menos de un salario igual al costo de la canasta familiar, que en este momento el INDEC lo marcó en 300.000 pesos. Que se ajuste por inflación. Bien. Que los jubilados tengan el 82% móvil del salario, del poder adquisitivo del salario con el que terminaron su vida laboral. Que se ajuste por inflación y que no haya ningún jubilado que gane menos del mínimo que gana un trabajador. Bien. El otro punto que es el crucial de esta campaña es poner fin a la precarización laboral. Bien. La jornada de 8 horas ha quedado abolida. La gente trabaja los fines de semana, alguna no está registrada, y muchos obreros y otros que tienen trabajos de otro tipo facturan sus trabajos. No tienen cobertura social, no previsional, no tienen cobertura de salud. Indudablemente, en la hipótesis de un gobierno de nosotros, estas medidas las llevamos con el juramento. Terminamos de jurar y 60 segundos después tienen todo esto por decreto. Terrible, ciertamente. Y en tercer lugar, ¿usted me quiere hacer la tercera pregunta o quiere que avance con la pregunta? No, avance. No, bueno, quiero decir una cosa importante. El tema de la precarización laboral no hay que entenderlo en un sentido estrecho, muy duro, pero estrecho en el sentido la vida en las fábricas, en las empresas, en toda la forma de trabajo. La precariedad laboral se transforma simultáneamente en una precariedad social. El que no se puede jubilar porque está en negro va a pasar una miseria social enorme. El que gana un salario miserable no puede darle un porvenir a la familia. El que trabaja sábado y domingos no puede educar como corresponde a sus hijos. Claramente. Es decir, la precarización del trabajo es la precarización de la misma sociedad. Y eso se manifiesta en 3 rubros: la vivienda, la educación y la salud. La situación de la salud es desesperante. Cierto. Ya ni siquiera hay turnos. Y en medio de la pandemia se incorporó personal muy transitorio, pero no se redujeron las horas laborales como corresponde frente a una pandemia para que no estén tan expuestos, y no se aumentaron los salarios. En la provincia de Neuquén hubo una pueblada del personal de la salud contando rutas en toda la provincia. Cierto. Pero después hubo huelgas de todo tipo. Entonces, como ustedes ven, el panorama social de conjunto tiene las características que tiene, y nuestras respuestas a ese panorama son las que acabo de formular. Muy bien. Bueno, justamente en lo que usted recién dijo, las provincias, ¿no? Y nombró el sur. Hace poquito tiempo me tocó también por trabajo estar en Concordia, en Entre Ríos más específicamente, y también conozco los entornos a Concordia, como por ejemplo Colonia General Roca, un lugar rural y muy, pero muy alejado de la mano, no solamente de Dios, sino también, ¿no?, de nuestros congéneres, los políticos, que en la campaña no se acuerdan o desconocen o pasan por alto que hay más Argentina más allá de la General Paz, ¿verdad? Entonces, y ahí realmente uno ve in situ a la misma cara a la pobreza y a la discriminación, ¿no? Porque ahí sí, el empleado deja de ser empleado, pasa a ser un obrero zafral. Allá todavía en Entre Ríos, como ser una provincia que una de sus principales manufacturas son el citrus, ¿sí? Todavía existe y me parece increíble, porque me contaba mi padre, ya fallecido él, que cuando él era pequeño iba a la zafra, él era de Concordia, también de Entre Ríos, ¿no? E iban cambiando de zafra en zafra según la temporada, y los patrones dueños del campo le iban pagando según su producción. O sea, si vos traías 4 o 5 sacos de naranja, ganabas tanto. Si vos no llegabas a cubrir esas 4 o 5 sacos de naranja, ganabas mucho, pero mucho menos. Ni siquiera le pagaban el saco que había traído porque no había llegado a la cuota específica. Es un trabajo esclavista, ¿verdad?
Y uno diría, bueno, pero esto pasó hace 60, 70 años atrás. Lamentable es decir que todavía sigue pasando. Es lamentable. No, por supuesto, porque es la forma dominante en Catamarca del cultivo del olivo. Tal cual, tal cual. Lo que usted llama bolsa, en el cultivo, en la cosecha del olivo se llama bandeja. Claro. Usted cobra por bandeja. Claro. Y la situación es tan grave que en una conversación que he tenido con propietarios de esos olivos, me decían lo siguiente, que por no perder el tiempo y poder hacer más bandejas, los trabajadores del olivo, de la aceituna, hacen sus necesidades en el campo mismo y no van hasta el baño. Qué horrible, Dios mío. Eso ocurre hoy. Qué horrible. En Catamarca, eso ocurre hoy en La Rioja. Por favor. Por favor. Eso se lo digo porque yo he andado, sí. he andado por todos lados en Catamarca, también en La Rioja, también en Tucumán. No. Yo me conozco los pequeños rincones de las provincias argentinas. Los chicos del sur de Tucumán, General Alberdi, en la frontera con Catamarca, son los que levantan la cosecha de tabaco. Y los chicos son elegidos no solo porque son más baratos, sino porque la llama de sus dedos es más suave para hacer la selección. No, por supuesto, es como es lo que usted dice. Esta es la Argentina de hoy. Y además es la Argentina de hoy porque ha habido una mutación importante en el capitalismo. En el sentido que aquel capitalismo ascendente, que aparecía desparramando el progreso por todo el mundo, se ha transformado en un capitalismo en decadencia y entonces recurre a los viejos métodos de explotación para acrecentar su tasa de beneficio. Hay denuncia de trabajo esclavo en los Estados Unidos. Ciertamente, sí. Y la esclavitud se abolió en Estados Unidos hace mucho. Sí. Hubo una guerra civil, una importante guerra revolucionaria. Uh-huh. Bueno, no, eso es como usted señaló para el caso de Concordia, con el agregado de que, por ejemplo, en el norte de Salta, los ingenios han arrasado con los cultivos de productores pequeños y medianos de citrus. Ahora está todo en manos de lo que en una época era el ingenio tabacal y que ahora se llama South American Corporation. Por favor. ¿No es cierto? Y que tiene extensiones de azúcar, tiene cañaverales, tiene etanol, terrible, pero también tiene su parte de citrícola y ahí contrata obreros agrícolas. Yo estuve reunido con ellos en Salta porque yo he ido infinitas veces a Orán. Y en Colonia Santa Rosa, que era la zona citrícola por excelencia, tenemos un concejal. Ajá. O sea que de primera mano usted tiene la noticia del lugar, obviamente. Sí, no tenga ninguna duda, pregúnteme de todas las provincias lo que quiera. No me voy a jactar de conocer más una provincia que la de los ciudadanos que viven en esa provincia. Pero yo no he ido solo a las capitales de provincia. En Salta, discúlpeme esta digresión que voy a hacer, la hice muchas veces, por algún motivo la hago tantas veces. Yo llego a Salta y a unos 200 metros del aeropuerto hay dos carteles. Sí. Uno que marca para un lado y otro que marca para la zona turística. Yo no tuve todavía ocasión de conocer la zona turística salteña, que es bellísima. Ahora la otra, Tartagal, por favor, Mosconi, Embarcación. Bueno, pero ahí no va nadie. Ahí no va nadie. Salvador Massa, por favor. Actos, reuniones, de todo. Ahí no va nadie, tal cual, es así. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. A ver, un tema escabroso. Mire, él ya se sonríe porque acostumbrado, ¿no?, a los temas escabrosos, ya estará seguramente. Bueno, ¿cuál sería su accionar? ¿Cuál sería su accionar con referencia a las empresas extranjeras que hoy administran los servicios de primera necesidad, como ser
luz, agua, gas, y otras del siguiente rango de importancia como ser las prestadoras telefónicas y de Internet. Sí. Mire, yo le quiero dar un concepto general. La construcción de una perspectiva histórica diferente, socialista, significa atravesar un periodo de transición muy importante. No se trata simplemente de tomar medidas aisladas de ninguna manera. De acuerdo a un plan que uno tiene en la cabeza y que no está vinculado a la situación política del momento en que uno asume ese poder. Frente a todas las empresas, lo importante en este momento es la jornada de 8 horas, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y la integración a través de un plan de obras públicas, pero también como consecuencia de terminar con las horas extras y los trabajos de fines de semana y de producción, la incorporación de los trabajadores desocupados. Las empresas que no cumplan con esto, nuestro Estado les va a privar del ejercicio del derecho de propiedad. Claramente. Cosa que hoy día no está sucediendo. Con respecto a la luz, el gas, etcétera, los precios tienen que estar vinculados con el costo de producción, no con los precios internacionales que fijan los mercados de cada rubro. El mercado del hombre en materia de minerales, el mercado de Chicago en materia agrícola, etcétera. Y entonces tenemos que tener los precios internacionales. No, vamos a tener los precios acordes a los costos de producción. Se produce esto. El que ponga obstáculos o sabotee eso, y bueno, va a haber una conciencia en el pueblo de que la administración directa de esa empresa por los trabajadores se impone como una necesidad social evidente. Porque acá de lo que se trata no es de dictar decretos de expropiación. Acá de lo que se trata es de desarrollar en el pueblo la conciencia del autogobierno. Claramente. El problema está en la conciencia del pueblo de un país. Yo no creo que San Martín hizo un cálculo de posibilidades cuando llegó el momento de emprender lo de Chile, lo de Perú, etcétera. Él se planteó una línea de conducta y defendió políticamente esa línea política frente a los españoles, la defendió en el terreno del debate político en aquel momento. Desoyó los planteos de que vaya a intervenir en la guerra civil entre las provincias y diversos caudillos, y decidió que el ejército tenía que cumplir una función nacional diferente. Fue un problema político que la masa de la población acompañó, entendió, dictar decretos que sirvan con la conciencia del gobierno propio del que trabaja, no es emancipatorio. Hay gobiernos que yo conozco de América Latina que han expropiado todo y ahora están volviendo a privatizarlo. Para hacer eso no tiene ninguna gracia. Sí, hacer para después deshacer, ¿no? Es la hegemonía del obrero, del trabajador, del proceso de la producción, de la cultura, del arte, de la... Se me ha tildado. No puede ser que viva permanentemente un salario. Tiene que tener la posibilidad de desarrollar aspiraciones humanas, o mejor dicho, tiene la posibilidad de desarrollar aspiraciones auténticamente humanas. Auténticamente. Bien, muy bien explicado, pero excelentísimamente bien explicado. Bueno, vamos a la cuarta pregunta, ¿sí? Vamos avanzando. Es la siguiente. Siendo de todos los sectores laborales, tal vez el más olvidado, y esto ya lo tocó usted en un momento en la primera pregunta, en la segunda pregunta, siendo de todos los sectores laborales tal vez el más olvidado, ¿cuál sería su accionar con respecto al trabajo informal y osafral? Un poco ya me la respondió a esta pregunta, ¿verdad? Pero bueno, ¿habría alguna impronta, habría algún plan de gobierno en donde uno dice, no, vamos a hacer esto con esta gente?
No, quiero decir una cosa muy importante. En primer lugar, ya con las discusiones en Catamarca, etcétera, tiene que haber una organización políticamente representativa de los obreros zafreros. Claro. Esto lleva en estos momentos a un choque muy fuerte entre UATRE, este sindicato completamente burocrático que creo que apoya a Juntos por el Cambio, Sí. y los zafreros autoconvocados de Tucumán. Hemos publicado muchos artículos con crónica de esas luchas. Porque el problema consiste en lo siguiente. Mire, esto lo discutí hoy o lo planteé hoy en Flores. La culpa de nuestra miseria la tiene el FMI, la tienen los grandes capitalistas, la tiene el monopolio. Cualquiera le va a decir que sí. Pero en el orden de responsabilidad, la culpa principal la tiene la burocracia sindical. Porque los sindicatos se crearon para poner un freno a las apetencias del FMI, de los grandes explotadores y de la grande compañía. Palabra fuerte la suya, porque sabe bien que esto es como la cosa nostra. De esta cosa no se habla, ¿verdad? No, pero lo que quiero decir, claro, pero quiero decirle que este es el meollo del asunto. El meollo del asunto no es que un patrón te ataque. No tiene sentido, el patrón él no te va a atacar, lógico. Él va a luchar por sus ganancias. El meollo del asunto es la defensa del obrero. El que tiene que defenderte y no te defiende. Que fueron los sindicatos. Claro. Ahora estos sindicatos están con masa. Estos sindicatos se reúnen con el embajador norteamericano y estos sindicatos apoyan el programa del FMI. Entonces ahí está el problema. No están cumpliendo la función para la cuales fueron creados. Y además, el análisis que hago es más productivo que otros análisis porque le da al obrero el arma para enfrentar la situación. Que no tiene que ser una exigencia, digamos, al Estado. Porque como el Estado es una corporación que defiende el capital, se va a colocar del lado capitalista. Cada vez que hay una lucha importante, el Ministerio de Trabajo decreta una conciliación. Y cuando termina la conciliación, prorroga la conciliación. Y amenaza a los trabajadores que si continúa la huelga, va a declarar ilegal al sindicato o va a declarar ilegal la huelga. Entonces el problema es que hay que fortalecer los instrumentos que son nuestros, las instituciones políticas que a través de 300 años de historia la clase obrera construyó en el mundo entero. Esa es mi respuesta. Entonces, ¿por qué hay trabajadores en negro? Porque la burocracia es cómplice. Yo estoy en una fábrica o pertenezco a una tercerizada. Estará en alguna rama de la producción. El sindicato de esa rama de la producción tiene que ir a la fábrica y sindicalizarla toda, y no la puede sindicalizar si no se transforma, si no la registra la patronal. ¿Me comprende? Clarísimo. Entonces, el trabajo... acá hay que entender que nosotros no somos un partido estatista. Nosotros somos un partido proletario. Proletario. Que se va a valer de los recursos del poder, los recursos que tiene el poder, para desarrollar su propia política, sus propias reivindicaciones. Si le privamos al obrero de sus propias armas de organización, o no hacemos de ella el centro de la cuestión, quedamos permanentemente sujetos a la arbitrariedad del Estado. Por ejemplo, nosotros, vamos a hablarlo de forma medio vulgar, nosotros llegamos al gobierno, formamos un gobierno que lo vamos a llamar socialista, de los trabajadores y lo que fuere. Entonces uno dice, bueno, no vas a dejar que hayan huelgas porque ya llegaron al gobierno. No, la huelga seguirá. El derecho de huelga no va a ser suprimido. Porque hay que darle derecho a los trabajadores a que tengan su propia arma para vigilar y supervisar el gobierno de los trabajadores. Claramente. Que es la base, Una concepción integral, claro, que pone todo el acento en el sujeto. Exactamente. La actividad emancipatoria del sujeto. La base de lo que sería la sintaxis de la palabra democracia, ¿verdad? Gobierno del pueblo.
Y esto es lo que se olvida a la hora de hacer política, que el gobierno, claro, que el poder tiene que estar en el pueblo. Democracia. Claro. La democracia sin aditamentos. Claro, solo de nombre. Y bueno, muy bien. Vamos a la quinta. Ay. Se habló mucho de la ley de medios y esto es algo que me compete a mí, un medio independiente como el que represento, como me presenté con usted al principio de esta charla. No recibo nada de nadie, no estoy subvencionado por nadie y no puedo, gracias a Dios, gracias al cielo, al universo y a Don Marx, no necesito nada de nadie, ¿sí? Y si no lo tengo, me lo fabrico. Esa es la realidad. Y con mucho esfuerzo hemos logrado poner un equipo en marcha, mínimamente, muy humildemente, pero hoy estamos al aire, ¿verdad? Y no le debemos nada a ningún lobby televisivo o radial. Esa es la realidad. Pero la pregunta va justamente apuntando a esto porque un medio de prensa, un medio de comunicación, es importantísimo, lo entiendo así, en un Estado democrático, ¿verdad? En donde de repente la gente debe informarse con la verdad y única y exclusivamente con la verdad. Y la verdad bien entendida desde el punto la verdad bien entendida es escuchar todas las voces. ¿Por qué? Porque sabemos bien que la verdad no es absoluta, sino que podemos llegar a la mejor comprensión o a la verdad más pura cuando escuchamos las pequeñas verdades que cada uno tiene para decir. O sea, usted tiene su verdad, yo tengo la mía, algún obrero tendrá la suya y algún que otro político tendrá también la suya, ¿verdad? Si juntamos todas, podemos acercarnos a la verdad. Bueno, dicho esto, voy a la pregunta. Se habló mucho de la ley de medios, pero poco se hizo al respecto. ¿Qué opina acerca de empresas privadas, pero con cierta presencia y regulación del Estado? O, en su contraparte, teniendo total libertad de acción, alegando un comportamiento pseudo-democrático. A ver si se entendió. Empresas privadas que de repente tengan una incidencia de parte del Estado para regularlas, o empresas que, siendo privadas, tengan total libertad de hacer como ellos quieran, alegando que están en democracia y que tienen derecho a decir y hacer como se les antoje. Mire, nosotros consideramos el tema de la libertad de expresión una cuestión de principios. Por lo tanto, consideramos que no puede estar sometida al Estado. Bien. Y tampoco puede estar sometida al capital. Usted pone los canales de televisión y claramente son dos tribunas de propaganda de las fuerzas estas que han convertido esta elección en una elección reaccionaria. Es verdad. No he tenido acceso a ninguno de esos canales. Hay un cercenamiento en la censura permanente. No se ha perdido nada, No se ha perdido nada. No, bueno, también es una tribuna política importante, porque usted mismo en alguna ocasión habrá visto algunos debates en los que participé, sí, y me valí de esos medios para cosas muy importantes. Sí. Pero no le voy a contar ahora todo lo que se me viene a la cabeza, porque esto sería muy largo y no corresponde, pero lo que le quiero decir es esto: nosotros hemos estado en contra de la ley de medios. Ajá. Nosotros consideramos que el aparato estatal controlando los medios es antagónico a la libertad de prensa. Bien. Totalmente. Y la regulación es más o menos lo mismo. Porque ¿quién va a regular? ¿Alguien que sabe lo que es la libertad de expresión y lo que no es la libertad de expresión? Carlos Marx tiene una frase muy interesante de su época juvenil. Hay que defender la libertad de expresión con injurias incluidas. Tal cual. Mire usted qué posición. Yo la hago mía. Ahora, no puede ser un monopolio capitalista. Entonces, evidentemente, tendrá que tener una asignación económica del Estado, pero las ondas, los programas, bueno, el conjunto de la actividad de comunicación tiene que ser licitada entre organizaciones
organizaciones culturales, artísticas, sindicales, educativas, políticas, en tanto ellas mismas sean democráticas. Porque si yo digo licitar entre los sindicatos, bueno, entre Moyano y Cavalieri sonamos. Prefiero tenerlo a Mañeto. Bueno, dio unos ejemplos muy puntuales usted también, ¿no? No, pero lo que le quiero decir es que tiene que ser, el medio de comunicación tiene que estar gestionado socialmente, claro, no estatalmente y no capitalistamente. Bien. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, la siguiente, ya nos quedan dos. Es sabido que la fuga de talentos y cerebros en momentos de crisis es algo usual. Pero, ¿cuál sería su propuesta para frenar esta dura pero real situación? La fuga de cerebros, la juventud yéndose fuera del país porque no tiene futuro en él. O sea, ¿cómo frenamos esto? ¿Cómo cambiamos esta dura realidad? Bueno, con todas las respuestas que le dio lo anterior. Bien. Porque es evidente que el conjunto de planteo que he hecho significa una apertura a un gran crecimiento social del país, naturalmente, basado en la economía también, pero que tiene una expresión social. Es decir, la juventud que puede ir a estudiar. En este momento, vamos a tomar un ejemplo concreto para evitar las abstracciones. Sí, no sé si usted me escucha, pero ahí está, quedó tildado un segundo. Sí. Es incompatible con la posibilidad de estudiar. Es incompatible con la posibilidad de estudiar. Ahí, por eso le digo, la precarización laboral es una precarización social. Conduce a la precarización educacional. Cuando yo estudiaba, yo trabajaba. Sí. Yo sé lo que es estudiar y trabajar. Yo estudiaba de noche porque trabajaba durante el día. Claro. ¿Para qué significaba que yo estudiaba de noche? Que yo a las 6 de la tarde, o 6:30, a la salida de mi trabajo, estaba en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. Aunque era un sacrificio, a los 17 años, que cuando entré a Económicas, uno tiene bastantes energías para subirse a ese sacrificio. Ahora, yo no hubiera podido estudiar Económicas si salía de mi laburo a las 10 de la noche. Claramente. Además, yo aprovechaba el sábado y domingo. Claro. Bellísimos días, fin de semana, que a los 17 años los quería para Sí. cualquier otra cosa, me forzaba a concentrar una parte de los atrasos en los estudios en esos días. Eso se podía hacer trabajando y estudiando en condiciones muy difíciles. No voy a hacer la defensa de aquello, pero lo de hoy es imposible. Pero por lo menos se podía hacer, ¿verdad? Hoy es imposible hacerlo. No puede estudiar. Claro. El que trabaja no puede estudiar. No le queda tiempo, no hay tiempo físico para hacerlo. Bueno, muy bien. Es el resultado de la precarización. Entonces, si usted no acaba con la precarización, la gente se va a ir. Y le voy a decir una cosa, la muchachada que se va, la pasa mal en el extranjero. Sí. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que cuando sienten que la pasa mal y piensan un minuto, se dan cuenta que están mejor que acá. Y eso es tristísimo. Entonces dicen, me quedo. Acá a lo mejor pasa algo. Claro. Pero, por ejemplo, España sigue teniendo una tasa de desocupación muy alta. Claro. España está en una situación económica precaria. España está expulsando inmigrantes a todo vapor. Entonces, sin hacer el elogio de los países extranjeros que gozan de alguna estabilidad, el tema es que el caso de Argentina es peor. Entonces la juventud se va. El cambio es muy grande porque hay una cosa muy elemental. La gente quiere crecer en su propio país. Eso es indudable. Cuando uno nace, crece en una familia en la provincia de Buenos Aires, en la capital,
digo por el caso mío, ¿no? Va desarrollando una cantidad enorme de cosas para las cuales tener que salir del país es muy doloroso. Entonces quiere decir que con incentivos, con emancipación, derechos, etcétera, toda esa juventud va a trabajar por el progreso colectivo, indudablemente. Claramente. No hay que darle más vueltas a todo esto. No hay que darle más vueltas. De Bien. paso le digo, la inmigración y la inmigración deben ser libres. Nosotros, bajo el socialismo, acogeremos a todos los migrantes que quieran trabajar con nosotros, y naturalmente el que se quiera que ir se paga un boleto y se va. Defendimos esto en los casos de Cuba, donde hubo movimiento por la libertad para salir, y nosotros defendimos esos movimientos. Claro. No se puede encarcelar a nadie, y menos en nombre del socialismo. Claramente. Muy, muy claro lo suyo. ¿Dolarización o pesificación? No, esa es una discusión, en nuestro caso es subordinada. El problema de la moneda responde al desequilibrio general de un país. Entonces no voy a empezar por los síntomas. Claro. Tenemos que ir a un cambio general del proceso económico. Yo le voy a dar un caso concreto. El gobierno dice que no tiene dólares por la sequía. Indudablemente, cayeron muchísimo. El gobierno dice 20.000 millones de dólares las exportaciones. Es un golpe para tener reservas. Entonces no tiene dólares. Pero en los 2 años precedentes, la Argentina batió récords de superávit comercial. Claro. ¿Qué hiciste con ese superávit? 15.000 millones de cada uno. ¿Quedó algún dólar acá? No. Claro. Lo sacaron las compañías extranjeras. Ahí va. O los capitalistas argentinos lo sacaron del país. Entonces el problema no es la sequía, el problema es la estructura económica. Claro. Entonces sobre una base, una estructura económica de estas características, no, es absurdo. Las libertades del capitalismo rabioso, ¿no? Están cometiendo una torpeza muy desorganizadora de la economía, que es querer que las propuestas más numerosas, por ejemplo de la Fundación Mediterránea, es que haya una competencia de monedas entre el dólar y el peso. Esto es un factor de desorganización de la producción. Porque yo organizo mi producción y cuando salgo a vender, yo tengo que vender en la moneda que tienen los consumidores. Claro. ¿Cuál es esa moneda? Y es el peso, claramente. Si yo además produzco todo en pesos, es decir, compro a otro en pesos, voy a vender en pesos, pero resulta que la gente tiene dólares. Y si al revés, como hay determinados productores que me quieren vender el producto de ellos, que son mi insumo, en dólares, es añadir una fenomenal anarquía de la producción. Claro. Le quiero hacer un comentario que está fuera del marco de las preguntas suyas. La confusión teórica, política, de la burguesía argentina y del FMI es completa. No tienen ni idea de dónde van. Todos los días están repensando lo que hicieron el día anterior. Absolutamente. Si usted sigue la campaña electoral, Patricia Bullrich, Massa y Berreca han cambiado sus diagnósticos y sus planes sistemáticamente, porque la realidad es más poderosa que los inventos de sus asesores. El nivel de confusión es fenomenal. Eso ocurre también a nivel internacional. ¿Qué hace usted con una cantidad de países que está entrando en default en cadena? Hay recetas teóricas. Primero usted se tiene que preguntar qué hizo usted hasta ahora para que todos ellos entraran en default. Claro. Clarísimo. Bueno, y le dejé para lo último la que a mí me parece, permítame la expresión, la más jodida de las preguntas. Las más jodidas, ¿eh? ¿Y por qué? Y bueno, porque de esto hablamos, acá entra ya la inseguridad, el delito,
Y bueno, y todo esto que estamos viendo a diario, ¿no? En todo, en nuestro diario vivir, la seguridad tiene una trascendencia inédita, creo yo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, y ya que hablamos, ¿no? Durante todas estas preguntas de los postergados, ¿la seguridad bien entendida? ¿O acaso la inseguridad impuesta, como pretenden algunos? No, bueno, empecemos por señalar una cosa elemental. ¿Ha crecido la inseguridad? Sí. ¿De la mano de qué ha crecido? De la mano del crecimiento de la pobreza y de la miseria social. Claro. De la mano de la descomposición del Estado. Claramente. Cuando el Estado entra en descomposición todas sus instituciones. Claramente. ¿Alguien acá está supervisando a la policía? Claro. Como sería en un Estado más o menos ordenado. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, ¿alguien está supervisando algo? Hay un senador acusado de corrupción que no lo pueden desaforar porque tiene los votos a favor. Tremendo. ¿No es cierto? Pero quiero ir a lo esencial. La cuestión de la inseguridad tiene que ver con la descomposición de la sociedad. No cabe ninguna duda. Y el punto básico de esa descomposición es la creciente miseria popular. Claramente. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar medidas fuertemente favorables al pueblo, como las que describí en el conjunto, digamos, de esta conversación que tenemos, y evaluar los frutos de esa recomposición. Yo le voy a contar algo que le va a parecer bizarro, pero lo he contado tantas veces entre militantes que de algún modo me animo a contárselo a usted. En un texto que leí en una oportunidad, después lo verifiqué también en otros lados, el jefe de policía de Berlín, en marzo de 1848, los primeros días, manda un informe a las autoridades de que ha caído drásticamente el delito por esos días. Y entonces concluye, afirmando a las autoridades, creo que es inminente una revolución. La revolución estalló el 18 de marzo, apenas 10 días después de este informe. Es muy significativa esta correlación, ¿no es cierto? Cuando un pueblo encuentra el camino de su salida, cae en el delito. En cambio, esta gente que está gobernando ahora y los que quieren gobernar en el futuro o próximamente, atacan a los piquetes. Hay cartel del doctor que dice, terminaremos con los piquetes. Cierto. Eso, ¿qué? Terminaremos con los piquetes. ¿Nosotros tenemos que decir terminaremos con Lustó? Eso es fascismo. El que quiere terminar con alguien es un fascista. Con los únicos que se puede terminar, y yo usaría la palabra terminar, es con los fascistas mismos. Pero cuando me preguntan por qué, y bueno, porque ellos quieren terminar con todos los demás. Claro. ¿Me explico? Una especie de anarquía. Es fascistizante. En la campaña electoral la gente no se dio cuenta, pero todo el mundo de los candidatos quieren terminar con algo. ¿No es cierto? Uh-huh. Expresado en derechos, el derecho laboral, las jubilaciones, la educación estatal, el salario mínimo, el derecho laboral, ¿no es cierto? Claro. El problema principal pasa por elevar las condiciones materiales del pueblo y eso, junto con eso, las condiciones culturales y espirituales del pueblo. Naturalmente, no soy un bebé de pecho para creer que con eso uno llega al sistema seguro que puede abrir las puertas, es decir, abolir las llaves o abolir las cerraduras, ¿no es cierto? Pero se transforma en un asunto marginal. Y ese asunto marginal puede ser manejado colectivamente. Porque la sociedad misma da cuenta de eso, ella misma se está supervisando a sí misma, no creando órganos especiales, sino a través de la gestión cotidiana,
del comercio, del trabajo, de las actividades culturales, etcétera. Se monta toda esta ideología securitaria porque quieren armar un Estado policial. El Estado policial está creciendo en forma fenomenal. Fíjese lo que acaba de ocurrir en Jujuy y en Salta. En Jujuy, en la Constitución, y en Salta, por medio de una ley, se ha derogado el derecho a la protesta. ¿A dónde vamos a ir con esto? En Salta hay un gobernador masista. En Jujuy hay un gobernador macrista. Se juntan. ¿A dónde van a terminar? Por eso en una disertación que hice, dije, están en juego la libertad democrática. Por eso, repito, estas elecciones son reaccionarias. Claramente. Llamamos a votar a Política Obrera, lista 92, como el vocero de la defensa de los derechos del pueblo, de los trabajadores y de los derechos democráticos. La verdad, un aplauso para usted, porque esto es política de la buena. Humildemente he sido partícipe de esta, pero excelentísima entrevista, ¿sí? Con una persona que se lleva todos los laureles de mi admiración, si estas valen de algo, pero realmente me quedo corto, creo, porque usted merece mucho más. Todos mis respetos, todos, absolutamente todos mis respetos. Le agradezco mucho le agradezco la entrevista, le agradezco la conversación y naturalmente también le agradezco esta oportunidad de que se conozca por boca de nosotros cómo nosotros pensamos y actuamos. Mía, que es la radio que nosotros tenemos aquí, la dimos en llamar Mía, porque es mi radio, su radio, la radio de todos, ¿sí? Y cuando digo todos, es de todos. Y en ese todos, claramente, ustedes no podían faltar, porque son parte importante de la balanza democrática. Esa es la realidad. No seríamos de todos si ustedes no participaran también.